Hola chicos, ¿cómo les va? Hola. Estamos como locos porque le estamos hablando a nadie todavía, pero bueno, ya Sí, lo van a ver en algún momento. Bueno, estamos haciendo este videito y vamos a intentar probar en este formato a ver si nos sirve para que nos veamos ambos profes a la vez. Y acá con el profe Mati vamos a hacer una devolución de la cuestión musical, más que nada. Yo les hice ya una devolución a ustedes de la parte más académica y les mandé una devolución individual. Así que bueno, con Mati estuvimos reflexionando mucho porque la última semana la parte del trabajo musical estuvo como media, en términos generales, bastante pobre, bastante floja. Así que bueno, Mati más o menos estuvo armando y preparando una devolución un poquito más detallada y para que les quede claro qué es lo que esperamos. Así que los dejo acá con Mati, que está a mi derecha o izquierda, no sé para qué la está. sí, se pierde por ahí la dimensión. Bien, claramente no era el resultado que esperamos de este último trabajo. ¿Sí? Con Juanpi estuvimos hablando mucho sobre el tema si la consigna no fue clara o qué aspecto tendríamos que haber resuelto de una manera distinta. Y consideramos que hace falta profundizar mucho más en las actividades musicales que les damos, ¿sí? Ahora enseguida vamos a trabajar un poco sobre el análisis de una estructura formal, particularmente de la obra que les dimos para trabajar en la actividad musical. Eh, lo primero que tenemos que hacer es delimitar cuáles son las secciones que tiene eh, esa obra musical y de ahí empezar a ver qué características tiene esta parte. La primera, la introducción. Cómo empieza, cómo se modifica, cómo transcurre. eh, y ver todo, cómo se modifican los atributos del sonido, cómo se comportan. Hay creyendo, hay diminuendo, las alturas son por grado conjunto, hay por salto, ¿sí? Bien, Como y ir chicos, trabajando cada detalle. acá les acoto algo. Si ustedes ven, incluso el título de la obra ya dice que son dos piezas unidas. Es la introducción al Carnaval de los Animales y la Uh -huh. marcha del León. O sea que están unidas, no están separadas, están ligadas. Este compositor lo que hizo fue poner juntas dos piezas en una sola. Y si uno lo escucha, se escucha claramente, como dice acá el profe Mati. O sea, primero está esta especie de introducción, que es una introducción que va haciendo con los pianos y unas cuerdas, y tiene características muy claras. Si nosotros escuchamos la introducción sola, por ejemplo, vamos a notar de que tiene una cierta instrumentación, tiene una propuesta, tiene primero notas largas, después va acelerando las notas, las va cortando, va haciendo con notas más Uh -huh. cortas, o sea que va trabajando sobre la duración de Claro. las notas, va incrementando la intensidad y hace una resolución como para ya darle la entrada a la triunfal al León. O sea, no es muy difícil. Este tipo de actividades se trabajan en nivel primario y nivel secundario y los chicos de la escuela hacen análisis que están copados. O sea, nosotros no podemos estar por ese nivel o por debajo de ese nivel. Entonces, tenemos que analizar, analicemos profundamente. Si yo tengo que anotar, anoto en un cuaderno, primera parte, introducción, del minuto tal al segundo tal. Bien, ¿qué características tiene? Esta. Anotemos, hagamos un borrador. Y si tenemos que construir una propuesta acorde a eso, y tiene que ser consecuente con esa propuesta que nos hizo el compositor. Ahora el profe Mati va a hacer una descripción más detallada de las partes, como para que vayamos poniendo ejemplos de qué es lo que esperamos. Porque vamos a seguir trabajando con esto y les vamos a pedir, no un poquito, nos vamos a pedir 10 veces más de lo que por ahí hemos estado dando hasta el momento en el nivel de análisis. Bien, hasta ahí tenemos lo que sería la introducción de la totalidad de la obra, ¿sí? Porque como lo vieron en el título, dice introducción y marcha
Real del León. Ahora vamos a comenzar a escuchar otro fragmento, otra sección, que es una nueva introducción, pero esta es la introducción de la Bien. Marcha Real del León. Antes de pasar a la Marcha del León, ya esta introducción tiene características musicales muy claras. ¿Vieron cómo juega con un trémolo de los pianos y empieza a introducir las cuerdas? Es muy claro y es claro, fíjense incluso en el gráfico, cómo crece la intensidad. Hasta en el gráfico de este editor se ve cómo va funcionando la densidad musical de la obra. Bien, si vamos a hacer y elaborar una propuesta de complemento sonoro, y tenemos que buscar algún tipo de timbre que pueda acompañar esta propuesta, que puede ser con 1, 2 o 3 elementos, pero que permitan que el acompañamiento sea totalmente fluido y acorde a la propuesta del compositor. Fíjense que la primera arranca muy simple, y es muy simple elaborar algo para esto. Si yo ya le meto una percusión a esto, que son notas más ligadas, es más complicado porque no tiene una base como la marcha que vamos a comenzar ahora. ¿Se entiende? Y por ahí quizás, bueno, ya arrancando por este comienzo, vimos como que los trabajos sobre las introducciones, algunos fueron un poquito más logrados y muchos les costó encontrarle quizás la forma de acompañarlo. A ese nivel apuntamos. Mayor análisis y mayor trabajo. Exacto. Que la producción que ustedes realicen sobre esto, como por ejemplo que les pedimos que hagan un complemento con esta obra, tiene que ser congruente la producción de ustedes con lo que estamos escuchando en esta obra, ¿sí? En esta introducción. Como decía Juanpi, tenemos un creyendo ya muy marcado en esta primera introducción, ¿sí? Entonces tenemos que respetar también esos momentos, esas características que tiene esta sección de la obra, ¿sí? ¿Seguimos, Juanpi? Sí. Siguiente sección, que tenemos la introducción ya de la Marcha Real del León. Hasta ahí. Esa sería la introducción. Uh-huh. ¿Qué están haciendo los pianos acá? Uno se puede preguntar qué está haciendo y encima si es el inicio de una marcha. ¿Qué le suena? Uno lo puede analizar. Esto suena a un llamamiento de trompetas. Están anunciando la entrada del rey de la selva, del león. Entonces, perfectamente acá tenemos un elemento claro, que es un llamamiento de instrumentos de viento, pero que está hecho justamente con la obra que es a doble piano. Entonces, bueno, acá tenemos un elemento clarísimo también. Tenemos un pam, pa, 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 pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, 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 pam. Bueno, eso lo podemos complementar con muchísimas cosas, sin que sea algo invasivo, sin que... Podemos hacer miles de complementos sonoros. Sí, también cómo trabaja la relación de altura y también las acentuaciones en esta parte, que son bien marcadas, ¿sí? Que hay un juego de alturas y de acentos por medio de la intensidad de los sonidos que están muy marcadas, ¿sí? Duraciones cortas, acentuaciones fuertes y variación en este juego de altura que nombramos. Exacto. Continuamos con la siguiente sección, que sería nuestra primera idea musical, lo que le vamos a llamar A. Eso sería nuestra primera idea, ¿sí? Que sería la idea A. Y ahora seguimos un poquito más y vamos a Ustedes, ver cómo es... chicos, fíjense que Sí, siempre en el análisis de la estructura formal vamos a hablar de ideas y vamos a hablar de secciones. Van a encontrar muchas diferencias muchas veces en los análisis de gente que toma viceversa como sección o como idea. O toma un gran conjunto como una idea, o van a escuchar también hablar de que este gran conjunto es una sección y está compuesto por pequeñas ideas que también se repiten, como en este caso que está mostrando Mati. Se entiende que esta primera frase la tomamos como una idea que Mati le puso idea A. El pam 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 param pam para pam pam pam. Incluso hay hasta una especie de
antecedente consecuente, le podemos llamar, ¿no? Hay una especie de pam, 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 param, pam, para, pam, 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 y contestan los pianos con una especie de trémolo. ¿Se entiende? Ujú. Fíjense que lo hacen las cuerdas y contestan los pianos. Ahora lo seguimos escuchando cuando Mati habilite las restantes partes. Bien, seguimos entonces con la siguiente idea, y acá vamos a prestar atención, porque ya tenemos una idea A. Ahora tenemos que verificar si esa idea se repite de igual manera o presenta alguna variación o es totalmente distinta. Vemos que tiene una pequeña variación en el cierre de la frase, ¿sí? Hay una modificación ahí de la melodía que hace un juego distinto. Entonces se convierte en un A'. Sí, ¿Sí? porque Porque es, conserva, como dice Mati, una idea, la idea es la misma, una pequeña variación, por eso la vamos a llamar A'. Pero vemos que hay una idea que se repite con pequeñas variaciones y tiene la intención y el carácter de una marcha, es una marcha triunfal. Nos imaginamos a un león entrando a este carnaval, inaugurando este carnaval de los animales. perfecto. Entonces ya tenemos, hasta donde estamos, una idea A y una idea A'. Seguimos escuchando a ver qué sucede. ¿Qué pasó ahí? Tenemos una repetición idéntica que es de la idea A. Uh-huh. ¿Sí? Pero que también tiene una pequeña variación en el trémolo que es más agudo de los pianos, ¿no? Pero la Claro, idea se va repitiendo. pero sí, son como pequeños detalles. Y ahora seguimos y escuchamos la siguiente sección. Siguiente sección, también tenemos esa pequeña variación con el trémolo al final, pero básicamente la idea A' que apareció primero y la que aparece ahora son idénticas. Exacto. ¿Algo hasta acá, Juanpi? No, ¿Seguimos? ahí está, viene todo clarísimo. Perfecto. Ahora tenemos una sección que va a cambiar un poquito. Vamos a escucharla y la analizamos cuando finalice. Esa sería la nueva sección que aparece. Nosotros le llamamos en este análisis interludio, ¿sí? Que es una idea, que es como un puente que se utiliza para separar las ideas principales que tiene la obra. ¿Sí? Ahí Juanpi les va a hablar de la Ustedes si se fijan, referencia. tuvimos un llamamiento de las trompetas, tuvimos un comienzo de la marcha del león entrando, muy, muy solemne, y de repente tenemos esta propuesta que el compositor pone que nos evoca específicamente al rugido del león. Estos son 4 rugidos muy claros que hace con los pianos y que también tienen una especie de, de, de réplica que tiene que ver quizás con el miedo, con lo que genera en el entorno el rugido de un león. Es interesantísimo. Fíjense que cuando esto lo trabajamos como un juego, lo trabajamos con los niños, quizás no le vamos a hablar de parte A, parte B, hasta que sean más grandes y puedan empezar a trabajar y a manipular la estructura, pero sí le vamos a hablar, por ejemplo, de las trompetas, le vamos a hablar de la marcha, le vamos a hablar de los rugidos. Son claras estas, son secciones, son las secciones que van conformando. Fíjense que todas las ideas que Mati puso con las letras A forman una sección. Y ahora este interludio forma otra especie de sección o parte. Bueno, todas estas partes son las que tenemos que tener claras nosotros en nuestra cabeza y en el cuaderno en el que armamos el borrador cuando tenemos que elaborar una producción. Bueno, eso se tiene que notar en la producción, de que hubo un trabajo de diseño donde no es simplemente que yo pongo una serie tarro y me pongo a improvisar lo que me sale cuando voy al ritmo o tratar de ir al ritmo de lo que está sonando. No, eso es lo que tenían que hacer la semana anterior de jugar, improvisar y experimentar. Ahora hay que hacer un trabajito musical y estamos en un nivel superior y tenemos que empezar a sacarle el jugo, a analizar, a buscar, a investigar. Tenemos información de estas obras.
escuchar diferentes versiones, solo instrumentales de piano, orquestales. Hay hasta dibujitos armados con este tipo de obras, porque son muy pintorescas y sirven mucho para trabajar con los niños por la riqueza que presentan. Bien, y es muy importante también tener en cuenta las características que tiene cada sección. Por ejemplo, este interludio, escuchamos algo totalmente diferente a lo que veníamos oyendo antes, ¿sí? Tiene mucho trabajo de altura porque tenemos movimientos ascendentes y descendentes, trabaja mucho con la intensidad de los sonidos, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta esto a la hora de hacer un complemento, así sea visual, sea teatral o sea una producción sonora nuestra. Tenemos que tener mucho en cuenta estas características para que se complemente totalmente con la obra que tenemos de guía, ¿sí? Vamos a sumar también con Mati un concepto muy importante que es el de equilibrio, ¿no? Lo que dijo Mati, cuando hablamos de un complemento es justamente eso, es algo equilibrado. Si nosotros tenemos, no hace falta que hagamos un complemento que tape por completo y que vaya por encima todo el tiempo del ritmo que plantea la pieza, porque sería invasivo, porque no permitiría escucharlo. Quizás podemos hacer algo para trabajar en ciertos momentos o sobre el acento o ver de qué manera generar algún... No hace falta que sea siempre rítmico, puede ser un complemento a veces hasta melódico. Podemos trabajar con las alturas, como dice Mati. Es muy interesante trabajar con las alturas y sobre todo en los rugidos que hace estos lisandos tan interesantes. Perfectamente, podemos trabajar, no sé, con un rallador, puedes trabajar con una tabla de lavar ropa, con una rejilla, podemos de diferente, incluso con un xilofón infantil, las trompetitas con los que tienen hijos, con las trompetitas de juguetes de los bebés. Hay que jugar muchísimo con la exploración. Exacto, y sobre todo un tema que particularmente vimos en muchas de las producciones es que los timbres que han elegido para hacer esos complementos por ahí no contrastaban mucho. Entonces teníamos tres tuppers y eran tres sonidos que sonaban prácticamente igual, no había diferencia, no había contraste entre esos timbres. Entonces, bueno, buscamos, a ver, un timbre metálico que pueda hacer un sonido largo. Bueno, ahora tengo que buscar un elemento que suene distinto que el metal y que haga un sonido corto. Y ir trabajando desde el lado de ese contraste y ese dinamismo que generan la combinación de esas posibilidades tímbricas que tienen los objetos. ¿Sí? No sé si se entiende la idea, pero Perfecto. eso es lo que más buscamos. ¿Sí? Seguimos entonces, terminamos en el interludio y ahora seguimos con esta sección que dice así. ¿Sí? Que es una idea que ya habíamos escuchado antes, que es nuestra idea A. ¿Sí? Está interpretada desde otro punto, pero la idea es, la esencia es la misma, digamos. Fíjense que continúa la marcha y ahora lo que hace el compositor es invertir los instrumentos y hace que los pianos en un registro agudo hagan lo que hacían antes las cuerdas, ¿no? Y la respuesta la van a hacer al final de esa frase las cuerdas. Entonces es muy interesante. Fíjense que incluso evoca el tono agudo a una cuestión más infantil, le podríamos decir. Podríamos pensar que en este momento los que ingresan son los cachorritos de León. ¿Mm? Fíjense cómo podemos jugar con la imaginación para buscar un sonido un poquito más etéreo, más infantil, más liviano para acompañar esta parte. Y cómo desde algo tan sencillo como el cambio del timbre puede generar también un cambio en el carácter de esa sección. Porque vemos que el carácter ya no es el mismo, como decía Juanpi, que el de la primera sección A que escuchamos luego de la introducción. ¿Sí? Seguimos entonces. Siguiente idea. Y ahí podemos escuchar una idea prima, más o menos con la misma esencia de la idea anterior. ¿Sí? Una idea A prima variada, pero siguiendo el carácter que presentó la idea anterior. ¿Sí? Y por último,
vamos a ver todo ese fragmento final, que nosotros lo llamamos coda, que es donde empieza a repetir, digamos, la última frasecita de la idea A, y la empieza a repetir haciendo algunas variaciones a forma de coda. ¿Sí? ¿La escuchamos? Y ahí tenemos el final. Es sumamente interesante analizar siempre la instrumentación, porque cuando nosotros analizamos la instrumentación podemos hasta generar un complemento rítmico que vaya en relación y consonancia con, por ejemplo, con los pianos, o con las cuerdas, o con la percusión, o con lo que nosotros creemos conveniente generar un complemento. Y en este final justamente vemos ese carácter, hay un carácter siempre en esa marcha de diálogo entre dos grupos instrumentales. Bueno, podemos jugar justamente con eso, no hace falta que hagamos un complemento sobre toda la idea. Quizás podemos jugar sobre la respuesta, ¿no? O podemos jugar sobre el inicio, sobre eso, esa especie de antecedente que va generando en la frase. Pero bueno, esto que hemos hecho con Mati lo hacemos a modo también de decir, bueno, a ver, cuando nosotros les proponemos trabajar, evidentemente hay un trabajo también nuestro sobre la elección de cada pieza, y no elegimos esto porque fue lo primero, lo encontramos rico, lo encontramos lleno de elementos interesantes para que ustedes puedan explorar, para que puedan analizar, para que puedan diseñar, para que puedan crear. Aprovechen eso, porque si después nos encontramos con producciones que están demasiado básicas o demasiado elementales en su conformación, y bueno, la verdad que nos quedamos en el camino, y no es el nivel que nosotros esperamos, y lejos de eso no es el nivel con el cual ustedes van a poder construir lo que nosotros necesitamos que construyan para seguir adelante. Vamos a ser muy exigentes de acá en adelante. Hemos dado por aprobadas todas las actividades presentadas, pero de acá en adelante, si el nivel no está, lamentablemente les vamos a ser muy sinceros y les vamos a siempre hacer devoluciones concretas para que sepan de que algunas las van a poder recuperar, y después habrá que ver concretamente si realmente están todos en el nivel necesario como para poder realmente aprobar el espacio. Bien. ¿Algo más, Mati? No, creo que no. Ya está todo dicho, me parece. Bien, rapidito, solamente hacemos una referencia a que en el trabajo práctico vamos a trabajar, y vamos a trabajar en este nivel, así que van a trabajar con otra obra clásica que ya van a tener todo el detalle, y queremos este nivel, esperamos un nivel muy minucioso de análisis. Busquen, analicen, anoten, háganse croquis, borradores. El trabajo va a ser muy copado y lo pueden disfrutar muchísimo, pero bueno, depende en gran parte no solamente la preparación de base, sino el tiempo y la dedicación que le puedan dar. Tengan en cuenta que esto que hicimos ahora con este análisis de una estructura formal es el principal paso para trabajar todo, es el primer paso que tenemos que dar, ¿sí? Bueno, analizamos cuántas secciones tiene, ¿sí? Listo. A ver, primera sección, ¿qué encuentro en la primera sección? Ah, mirá, juega con los timbres, juega con la intensidad, hay creyendos, ¿sí? Hay movimientos de altura, todo lo que ustedes consideren que es importante para luego realizar el complemento, y eso todo anotado, ¿sí? Todo anotado, un borrador. Bueno, introducción, veo esto, veo lo otro, todo lo que a mí me parece importante lo anoto, ¿sí? Aunque después lo vayan a descartar o no lo utilicen como protagonista de esa sección, ¿sí? Pero siempre anotando todo lo que es la estructura formal y las características que tiene cada sección, eso es fundamental. Con esto cerramos la parte musical, la devolución, y bueno, esperamos lo mejor de ustedes en el trabajo práctico, y bueno, sigan el itinerario y el orden de la clase para poder estar atentos a los siguientes puntos. Muchas gracias. Adiós.